Amén, amén, qué bendición. Pues ahora sí que va a ser una grande bendición escucharte, Joel. Y pues bueno, vamos al tema. Esta pues primera parte me toca a mí y vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando. Eh, ya estamos en el día jueves. Siempre es importante cuando estudiamos la Biblia ver el contexto, el escenario, ¿no? Estamos en el día jueves, pero aquí habría que poner antes del amanecer, ¿no? Y es importante eh, recalcar que esto que viene aquí, esto es ya de día. O sea, estamos hablando acá que los eventos que están sucediendo después del arresto del Señor Jesucristo, eh, lo traen antes de que amanezca, porque no ha cantado el gallo, acuérdense. La clave es, el gallo canta a las 5 de la mañana, no ha amanecido todavía. Eso les daba una hora para hacer el cambio de guardia entre los levitas, entre los que hacían la guarda del templo, y entonces a las 6 de la mañana tocaban unas trompetas que también se conocían como canto del gallo, para ya anunciar, comienza el nuevo día. Entonces, cuando Jesús es traído ante Anás, todavía no ha cantado el gallo, el kikiriki. Cuando está con Caifás, canta el gallo, este, pues kikiriki. Pedro ya ha negado a Jesús dos veces, y después de este juicio ante Caifás, canta el gallo, que son las trompetas de los levitas, y amanece ya son las 6 de la mañana, ¿no? Entonces esto es eh, eh, a las 6 de la mañana, y esto es antes de las 6 a.m. Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque como vimos la semana pasada, ningún juicio legal, ningún juicio tenía validez a menos que fuera de día. Tenía que hacerse entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Cualquier juicio después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana no era legal, era inválido. Entonces, estamos viendo aquí que las autoridades están buscando, están haciendo un ensayo. Por eso es que yo aquí le puse primer ensayo. El mero mero, el que está detrás, el que está en las sombras, el poder detrás del poder religioso, busca encontrar un delito en Jesús. No lo haya. Se tenía que cumplir la profecía que el Cordero debía ser examinado por la familia, y en la Pascua era examinado por la familia, era examinado por el sacerdote, era examinado por lo menos por entre 3 y 7 personas, y tenía que ser sin defecto. Entonces viene Caifás, y como vamos a ver ahorita, tiene a la mayoría, a los miembros del concilio, que son sus cuates, los que están en contra de Cristo, porque no todos estaban en contra de Cristo. Estaba Nicodemo y estaba José de Arimatea, que no estaban a favor de ellos. Y aquí lo hace en su casa. Eh, los historiadores aseguran que era un palacio en el cual vivían ellos, enfrente de donde se hacían las reuniones del concilio de los 70, y que la casa de Anás y la casa de Caifás estaban en el mismo predio, por decirlo así, con una pues muralla, y había un patio que los dividía. Entonces traen a Jesús a casa
de Anás, y luego lo llevan, cruzan el patio, y ahí es cuando voltea a ver a Pedro, y Pedro se acuerda de que le había dicho antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3, y sale afuera y llora. Y lo cruzan a la casa de Caifás. Cuando se convocaba a los miembros del concilio, iban y se tomaban un té, un café, un vino en casa de Caifás, en lo que daba la hora, y cuando ya daba la hora, simplemente cruzaban la calle al recinto donde se hacían los juicios oficiales. Ya a las 6 es cuando viene el juicio oficial, y luego viene el suicidio de Judas, y se desencadenan todos los siguientes eventos que vamos a ir considerando. Entonces, voy a dar lectura. Hay que tener mucho cuidado cuando de entender exactamente este orden, que son 3 veces que procesan a Jesús, 2 de manera ilegal, pero están haciendo un ensayo para tener algo, tener cómo condenarlo, encontrarle el delito y poder procesarlo, y ahora sí entregarlo a la autoridad romana. El más largo o el más elaborado fue en casa de Caifás. Cuando ya van ante el Sanedrín, ya van ya con la espada desenvainada, con la flecha apuntando exactamente, y se concentran en el delito que según ellos habían hallado, que ahorita vamos a ver un poco más de cerca. Entonces, este, este episodio únicamente se relata en un versículo en el Evangelio de Mateo, y todo se desarrolla en el Evangelio de Marcos, todo. El juicio ante Anás es nada más en el Evangelio de Juan, y el juicio ante el Sanedrín lo mencionan Lucas y lo menciona Marcos también. Entonces, únicamente es un versículo de Mateo, y todos los demás son de Marcos. Entonces, doy lectura a este segundo ensayo, Jesús ante Caifás. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Noten que no dice todos los escribas y todos los ancianos. Estaban escribas y ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquí es donde, mientras está pasando esto, Pedro está negando al Señor Jesús. Dan las 5 de la mañana y luego dan las 6 de la mañana. O sea que esto fue algo bastante intenso. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. No dice todos los principales sacerdotes y todos los ancianos y todos los escribas. La construcción gramatical en griego deja ver que ese todos son los principales sacerdotes, pero no incluye a los ancianos y a los escribas, porque gramaticalmente se escribiría de otro modo. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Cuando se refiere aquí a todo el concilio, está hablando del concilio que estaba reunido allí, que estaban esperando. Los eruditos aseguran que habían entre 60 y 65 miembros ya acá. Solamente había 2, máximo 3, que estaban en contra totalmente de ellos. Ellos no fueron invitados, no fueron convocados a esta reunión, obviamente. Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Pero entonces, levantándose unos, al fin vinieron 2 testigos falsos que dieron falso testimonio contra él, diciendo, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Y entonces, levantándose en medio, el sumo sacerdote preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada?
¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Entonces todos ellos le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y los alguaciles le daban de bofetadas. Es muy claro aquí que si había alguaciles presentes, entonces no estaban dentro del recinto del Sanedrín, porque ahí únicamente podían entrar los 70 miembros, que eran todos los del concilio, estaban en una casa, ¿no? Entonces, corrijo lo que hace un rato dije, es Mateo 26 del 57 al 68, perdón, me equivoqué. Más bien es Mateo y Marcos quienes narran este episodio. Y sí, son bastantes versículos. Posiblemente nos tome 2 sesiones para examinarlo todo. Aquí está en Mateo 26, 57 al 68 y Marcos 14, 53, del 55 al 65, que vamos a ir leyendo a medida que vayamos desarrollando por causa del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo? Aquí cuando se unen, Mateo 26 del 57 al 68. Cuando se unen, aquí empieza Mateo narrando, pues, que traen a Jesús, lo llevan al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas. Habla de Pedro que le seguía de lejos. Marcos afirma, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y ya luego se une y hay una complementación entre Mateo y Marcos. Marcos dice cosas que no dice Mateo, Mateo dice cosas que no dice Marcos y se complementan completamente. Es muy interesante lo que vamos a aprender a Cristo aquí. Lo primero que aprendemos a Cristo es que Dios permitirá que seamos puestos a prueba por medio de injusticias y conspiraciones para que crezcamos espiritualmente. Esto está basado en lo que dice Mateo y que completa Marcos. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mateo no refiere a los principales sacerdotes. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. Entonces algunos alguaciles, seguramente los de más bajo rango, se quedaron afuera y entraron algunos otros. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Esta primer verdad que nosotros aprendemos a Cristo es que Dios permitirá que seamos puestos a prueba por medio de injusticias y conspiraciones para que crezcamos espiritualmente. Este juicio es el juicio del poder religioso. No tiene legalidad, no tiene sustento ni fundamento legal. Es un juicio totalmente ilegal, pues para que lo fuese sido,
debía haber sido de día, en la mañana. Y este episodio sucede entre, eh, eh, sucede entre la segunda y tercera negación de Pedro. Antes de que cante el gallo, antes de que amanezca. Entonces, esto está pasando mientras Pedro está afuera. Es un ensayo, como les dije hace un rato, del juicio que deberán llevar a cabo en la mañana para saber qué usar para asegurarse de que lo puedan condenar a muerte. Esto es algo sin precedentes. No hay precedentes. Bueno, en México sí hay muchos, ¿verdad? En México hasta recrean con artistas y con gente falsa la escena del crimen, ¿no? Pero están haciendo un prejuicio para saber de qué lo van a juzgar, porque si llevas a alguien a juicio, pues lo estás acusando de algo, ¿no? O sea, es tan elemental que la ley, pues, manda que cuando arrestan a alguien, le tienen que decir por qué lo están arrestando. Y le dicen, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le puede procesar hasta que no haya un abogado presente, pero en México se practica eso mucho, ¿verdad? O se practicaba o se sigue practicando, que antes de que llegue con el abogado lo torturan y le sacan la confesión que ellos quieren, a golpes, amenazas, por dolor, pero se la sacan. Algo parecido está sucediendo aquí. Entonces, en cuanto al proceso, pues, que tenemos descrito aquí, fue un simulacro, por decirlo así, pues no tenían otra finalidad que dar apariencia de legalidad a un crimen ya predeterminado. O sea, ellos querían matarlo, pero no sabían de qué acusarlo. O sea, antes de que lo mandaran a arrestar, ya el Sanedrín se había reunido y ya habían acordado todo el Sanedrín darle muerte en Marcos 14:1 y en Juan 11:53. Estaban discutiendo todos allí y fue Caifás el que les dijo, a ver, ustedes no entienden, ustedes no saben nada. Conviene que un hombre muera por toda la nación y no que toda la nación perezca. Entonces acordaron darle muerte. El problema es que pues, no tenían ningún delito legal que fuera digno de muerte. El juicio, además, se desarrolla con una precipitación inusual. No era normal reunir a todo el Sanedrín en la madrugada, sobre todo en un día en que estaban cenando con su familia, estaban celebrando la noche de la Pascua. Pero la mayor preocupación del Sanedrín en estos momentos no era la de hacer justicia, sino que actuaban de noche y con rapidez porque le tenían miedo al pueblo. Jesús andaba entre el pueblo y no lo podían arrestar porque tenían miedo a que la muchedumbre los despedazara. Es a lo que más le tienen miedo los gobiernos, porque cuando la muchedumbre, cuando el pueblo, la masa, se levanta y se descontrola, ni el ejército los puede controlar. No hay ejército que pueda contra las masas. Son mil que no tienen armas contra uno que tienen armas y cuando ya se exasperan y empieza a haber pues un desorden generalizado, ya no les importa morir y es como muchas revoluciones se han dado. Han sobrepasado el poder, la fuerza militar. Entonces, ellos le tenían miedo al pueblo, ya que el pueblo está ocupado, lo hacen de noche a oscuras para que no se den cuenta, a fin de que cuando el pueblo se dé cuenta, vean que su Mesías, el que supuestamente los va a liberar de Roma, está preso
por Roma y está bajo el poder del gobernador. Y entonces eso iba a causar un shock. Esa era la mentalidad. Entonces todo esto se hizo con una precipitación tal que de ninguna manera podía garantizar la más mínima justicia. No debemos olvidar que en menos de 24 horas Jesús fue arrestado, interrogado por Anás, interrogado por Caifás, juzgado por el Sanedrín, interrogado por Pilato, por Herodes, incluso por el pueblo. Jesús pasó por 7 juicios, los vamos a ver todos. Este es el segundo juicio, el juicio del poder religioso, y ya en la cruz él sufrió el juicio de Dios contra el pecado en sí mismo. Todo esto pasó en menos de 24 horas. Pero esta es la razón por la cual debemos nosotros entender y conocer unos frutos de los cuales casi no se habla, casi no se predica, casi no se conoce, que es lo que la Biblia llama los frutos de justicia, que están en Filipenses capítulo 1 del 7 al 11. Y dice: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes, este, perdón, gracias, son participantes conmigo de la gracia, porque Dios es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, fíjate, es algo que requiere oración. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, esta es una cosa que debemos nosotros entender, conocer, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué son los frutos de justicia? Los frutos de justicia se dan cuando damos gracias a Dios y seguimos sirviendo a Dios a pesar de que somos víctimas de injusticias y de cosas malas que nos suceden, de las cuales somos totalmente inocentes. Y muchos no entienden esto porque hay una ley universal que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú robas y te roban, pues bueno, simplemente estás cosechando lo que sembraste. Si tú secuestras a alguien y te secuestran a un hijo, pues tú sembraste eso. Todo lo que haces, todo lo que se hace, se paga. Es una ley universal, pero la realidad es que en esta vida muchas veces experimentamos cosas que no hemos sembrado, no le hemos robado a nadie y nos roban. No le hemos hecho daño a otros y nos hacen daño. No hemos engañado, no hemos despojado y nos despojan. Ese fue el caso de Job. Job no había sembrado absolutamente nada de lo que le pasó. Por ejemplo, si te roban el celular o algo de valor o el auto, tú sabes si te lo mereces o no te lo mereces. Tú sabes si estás cosechando lo que sembraste o no. Si no diezmas, porque le abriste la puerta al diablo, o tú le has robado el celular a alguien o algo de valor y te roban a ti el celular, inmediatamente sabes, no, pues pensé que no me iba a pasar, pero me pasó. Yo fui a un café y vi este celular en la mesa y pues me lo llevé y pues ¿para qué lo dejó allí? En vez de decir, oye, ¿de quién es este celular? Y ver el número y buscar la forma de, no, te lo quedaste y lo
vendiste o lo pues cambiaste por ahí. Después te asaltan y te roban ese celular. Estás cosechando lo que sembraste. O no diezmas, no diezmas. Le estás robando a Dios. Pues entonces el diablo va a robarte a ti. Pero, ¿qué sucede si diezmas fielmente? Si te has encontrado un celular que es de alguien más y ves y dices, a ver la última llamada que se hizo y marcas a ese número, buscas, preguntas, investigas hasta que das con el dueño y se lo devuelves y de pronto en el metro o en la calle te sacan un cuchillo y te arrancan el celular o algo de valor. Esa es una injusticia. Entonces, ¿cómo damos fruto de justicia? Dando gracias a Dios, adorando a Dios a pesar de lo malo que te pasó, sabiendo, por eso dice, quiero que crezcan en ciencia y en todo conocimiento. Cuando tú sufres injustamente un despido, un engaño, una infidelidad, lo que sea injustamente, entonces, y tú sabes que no te lo mereces, tú sabes que no es algo que tú sembraste, es tu oportunidad para crecer espiritualmente, porque Dios está permitiendo esa injusticia, Dios está permitiendo esa conspiración, Dios está permitiendo ese mal sobre tu vida para bendecirte al doble. Y es entonces cuando junto con Pablo puedes decir, nos gloriamos en las tribulaciones, cuando junto con Santiago puedes decir, tengo por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y entonces se vuelve un motivo de gozo y de celebración cada vez que sufres una injusticia y ya no te amargas, ya no eres de los que, ¿por qué si sirvo a Dios me pasa esto, si yo nunca le he hecho nada a nadie? Cuando entendemos esto, de verdad que sí las padece uno, pero cuando ya sabes esto, te alegras. Cuando a mí me robaron un auto, yo le di tantas gracias a Dios porque sabía que iba a estrenar, que Dios me iba a compensar y lo ha hecho. Me han robado muchas veces. Últimamente, hace unos años, yo a Dios le dije, mira, Señor, sí me gusta que me roben y que me engañen y que me estafen, porque pues tú me das el cuádruple, el quíntuple, ¿no? Cuando alguien abusa de mi confianza, yo he decidido confiar, ¿eh? Confiar, yo no desconfío de nadie, yo confío porque estoy confiando en Dios, no en el hombre. Si alguien se pasa de listo, pues yo digo, gloria a Dios, porque si se pasó de listo conmigo y me robó 1,000, Dios me va a dar 5,000. Entonces, pero les va tan mal a los que abusan de los siervos de Dios, que le digo a Dios, mira, mira, Señor, ya me estoy cuidando, ya estoy siendo un poco más precavido porque la verdad no quiero que sufran. No quiero, mira, por mí no hay problema, pero eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas, que tú no te amargues, que tú no digas, ay, ¿por qué no? Gracias, Señor, gracias que me está pasando todo esto, porque tú me vas a compensar y me vas a bendecir al doble, al triple, y te puedes gloriar y puedes tener por sumo gozo cuando tienes una injusticia, cuando hay algo malo en tu vida, cuando conspiran contra ti. Segunda cosa que aprendemos a Cristo es que por causa de Jesús seremos calumniados. Apréndetela. Dirán toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Apréndetela. Es imposible si estás sirviendo a Dios. Una de las señales de un falso profeta es que todos hablan bien de él. Entonces a mí luego me mandan enlaces, ¿no? Dante Gebel, un predicador del diablo. Y yo digo, gloria a Dios, ahí están
Ahí están atestiguando que Dante Gebel es un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque hay unos que lo odian, pero con un odio, toman una palabrita que dijo para despedazarlo. La verdad es que es una bendición cuando hay quienes nos odian por lo que hablamos, por lo que decimos, ¿no? Y a mí me preocupa cuando no hablan mal de mí. Ya me han hablado, oye, ¿qué andan diciendo esto? Y digo, gloria a Dios, ahí vamos, vamos bien. Dice aquí, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, obviamente todo el concilio que estaba allí, buscaban falso testimonio contra Jesús. Nota que ellos estaban buscando un falso testimonio para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, más sus testimonios no concordaban. O sea, ellos estaban pagando, sobornando, corrompiendo a gente para que hablara mal de Jesús, pero se contradecían. Pero entonces levantándose unos, al fin vinieron dos testigos falsos que dieron falso testimonio contra él, diciendo, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso dijo uno. Nosotros le hemos oído decir eso, dijo el otro. Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aun cuando eran los más parecidos, ni aun así concordaban, buscaban testimonio contra Jesús, tenían que presentar un cargo y no lo encontraban. Entonces, no olvidemos que para que el proceso fuera legal, los testigos debían haber traído al acusado. Tenía que haber una parte acusadora que tuviera testigos. Te robaron y tú lo viste y hubo dos que lo vieron. Entonces tú acusas a alguien, lo arrestan y viene el ofendido, pero aquí no hay ningún ofendido, o sea, no hay una parte acusadora. La parte acusadora aquí más bien son ellos son los que están tomando las dos partes, están operando eh, como jueces y como acusadores, ¿no? Este, qué cosa tan compleja, ¿no? Todo se hizo al revés. Eh, el tribunal judío no estaba buscando la verdad sobre Jesús, sino simplemente estaban buscando la forma de condenarlo. Y desgraciadamente, el paso del tiempo no ha cambiado la actitud de las personas que prefieren escuchar cualquier crítica infundada contra Jesús o contra ti o contra mí, en lugar de considerar la abundante evidencia que hay a su favor, y todo con la finalidad de poder justificar su pecado y mantenerse en su incredulidad. Tú puedes hacer 1000 obras buenas, no hagas una mala porque eso es lo que te... Pues si yo supe que hizo esto. Por eso es que el Espíritu Santo nos dice que una mosca muerta en el perfume del perfumador hace apestar el perfume completo. Así, una locura, una pequeña locura, dice, de un hombre sabio lo arruina para toda su vida, porque la gente es así. Y buscan, en vez de estar viendo todo lo bueno que hizo Jesús, si hubieran, ahora obvio, ¿no? Hay testigos en contra, pero hay testigos a favor. Aquí no presentaron ningún testigo a favor. Pudieron haber venido miles que sanó de sus ojos, de su lepra, de su parálisis, que lo sanó de un montón de cosas, pero no, solamente estaban con falsos testigos. Pero a pesar de eso, no encontraron nada. Decían falso testimonio, mas no concordaban. Es aparente, aquí podemos ver claramente que a pesar de que tienen ellos eh, eh, a los, ellos manipulan a los testigos acá, eh, ellos le pagan para que digan cosas, ni siquiera así logran encontrar algo contra él.
Por causa de Jesús seremos calumniados y dirán toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Jesús ya nos lo había dicho. Gócense y alégrense cuando los hombres hablen mal de ustedes y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Se nos ha prometido esto. El Espíritu Santo por medio de Pedro dije, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. También dijo, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Las mentiras y las falsas acusaciones son las armas favoritas de Satanás y las ha usado en todas las épocas. Y no cabe duda que a todos nos duele cuando escuchamos cómo se nos calumnia falsamente, pero no debemos olvidar que también Jesús sufrió estas cosas y Él es el único que nos puede consolar. Hay un detalle muy importante que debemos considerar en todo esto que es la pasión de Cristo. Cuando Jesús fue arrestado, Él dijo, todo lo que está escrito de mí se tiene que cumplir, o sea, estaba escrito y se tenía que cumplir. Ojo, ojo, abre tus ojos espirituales, abre tus oídos, escucha, Jesús vive en ti. Todo lo que está escrito de Jesús se tiene que cumplir. Jesús fue calumniado, tú y yo vamos a ser calumniados. Jesús fue traicionado, tú y yo vamos a ser traicionados. Jesús fue malentendido, tú y yo vamos a ser malentendidos. Jesús fue perseguido, tú y yo vamos a ser perseguidos. A Jesús lo querían matar, a ti y a mí nos van a querer matar. Son varias veces que varios hermanos me han dicho, yo he oído de quienes han conspirado contra ti para darte cuello. Y yo no me he enterado, ¿eh? Yo nunca he tenido ningún atentado, gracias a Dios. El diablo atenta contra nosotros todos los días, ni cuenta nos damos, pero Dios nos mantiene limpios. Entonces, sobre esa base, pues, aprendamos y que no nos sorprenda, ¿verdad? Finalmente, pues, vienen estos dos y uno dice, yo lo oí que dijo, puedo derribar el templo. Y otro, yo derribaré este templo. Dijeron, ahí está, coinciden los dos. Pero Jesús no había dicho eso. Él dijo en Juan 2:19, destruyan este templo. No dijo, yo voy a destruir este templo. Estaban trastornando, o sea, no habían entendido lo que Jesús había dicho. Entonces, obviamente, ellos habían oído lo que había dicho Jesús porque Jesús se los dijo a ellos y ellos sabían que no estaba bien. Aparte, aquí uno dijo que en 3 días lo reedificaría y el otro dijo, en 3 días edificaré otro hecho sin mano. O sea, no concordaban, estaban mezclando la verdad con la mentira. En cualquier caso, aunque una acusación de este tipo llegara a prosperar, seguramente encontraría cierto apoyo entre los judíos si lograban mostrar a Jesús como alguien que pretendía destruir el templo. ¿Se acuerdan cuando llevan a Esteban y lo presentan ante el Sanedrín? La acusación es, él enseña y dice que Jesús va a venir y va a destruir el templo, ¿no? Necesitaban algo tan fuerte así para que se le pudiera condenar a muerte, para que Pilato pudiera decir, sí, no, no, si quiere hacer una destrucción, entonces mátenlo, ¿no? Pero era algo que se podía rebatir fácilmente. Entonces, como no encuentran nada, como no hayan nada cierto, entonces ahora solamente tienen dos cosas, o lo dejan ir libre o recurren a lo que recurren los que torturan a los arrestados para hacerlos confesar, para que se inculpen a sí mismos. Eso es algo que es ilegal completamente, pero necesitan ellos encontrar algo, inculparlo, y ese es el punto
eh, que sigue, que ya pues vamos a ver dentro de 8 días, si Dios quiere, pues vamos a ver esta tercer cosa, esta tercer y cuarta cosa que aprendemos a Cristo, las vamos a dejar para dentro de 8 días, pero adelanto esto, debemos guardar silencio cuando nos acusan por causa de Jesús y dejar que Dios cumpla sus propósitos. ¿Te acusan falsamente? Calladito. Dios es el que se va a hacer cargo. Y debemos testificar de Jesús con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón. O sea, tenemos que mantenernos fieles a lo que, a, a lo que creemos. Entonces, acabo con esto. Aquí vamos a ser calumniados. Obviamente, nosotros tenemos a nuestro favor el más implacable juez de todos, que se llama tiempo. Tiempo. Te pueden acusar de 20,000 cosas, pero no hay pruebas. Algunas, algunos se lo van a creer, ¿no? Y te van a dejar de hablar y van a andar propagando esa mentira, pero como no hay pruebas, como no hay evidencias, como no hay nada sólido, si no nos defendemos, porque cuando nos defendemos es porque algo hay de cierto, eso vamos a hablar más después, y cuando nos confrontan, decimos lo que es, aunque no coincida con lo que nos acusan, Dios va a acomodar todas las cosas y Él se va a encargar de que nuestra justicia resplandezca como el mediodía, de que la gente que había sido contaminada por alguien más se dé cuenta que era una mentira, que era una calumnia, pues. Entonces, vamos a parar aquí para pues darle paso a nuestro hermano Joel, pero es importante saber que vamos a pasar tribulaciones, pruebas, crisis, injusticias. Vamos a ser acusados falsamente. Y si tú eres un siervo de Dios y alguien viene a acusarte o a otro siervo de Dios, yo te voy a decir qué hacer la próxima semana. Es lo que yo hago y me ha funcionado perfectamente bien. Y el 90% de las veces que alguien me viene a decir algo en contra de otro siervo de Dios, siempre sale que es mentira, que es un malentendido, que son conjeturas y algunas veces sí es algo que sí es cierto, pero bueno, eso ya lo veremos.